Radio Universidad de La Plata presenta Panorama del Cine y las Artes Audiovisuales, con Carlos Ballina, Lía Gómez, Juan Manuel Bellini y Franco Jaubet. Hola, buenas noches. Estamos acá con Juan Barcellán y Juan Bellini. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Chino? La idea siempre es emitirlo los viernes, lo edita nuestro Juanba y lo estamos grabando el miércoles 2, en medio de la pandemia, como todos, para emitirlo el día de hoy, que es cuando se escucha el viernes 4 de este 2021. La revisión en general del pantallismo que nosotros tenemos es diversa, ¿no? Vos has visto ahora una serie que tuvo hace unos meses un impacto profundo en el público, Gambito de Dama creo que se llama, y que vas a comentar. Sí. Y lo que a mí me parece que tiene interesante, antes de preguntarle a Juanba cuál va a ser sus referencias, es que hoy la situación de Internet, esta galaxia Gutenberg multiplicada al infinito, permite ver prácticamente lo que podría ser la Biblioteca de Alejandría del mundo audiovisual, ¿no? Es decir, todo lo que se ha realizado en términos generales es posible encontrarlo, o por lo menos hay ciclos en distintas plataformas, y eso habilita a recuperar y a comentar entre nosotros films como lo que hemos hecho, por ejemplo, hablar de films clásicos que no importa su data, su fecha, sino que son aquellas cosas que están en la memoria de la cultura cinematográfica y audiovisual. Y también nosotros tendemos a pensar que los medios son también no solamente una especificidad estricta del cine, no somos fanáticos en ese plano, sino que estamos abiertos justamente a la idea de como dije antes, un pantallismo que semiologiza mejor las series, las miniseries, las funciones documentales, las estructuras góticas o las que han generado justamente géneros como lo de los zombies, o pasamos al mundo fantástico o al de los adolescentes y niños que tienen también sus relatos, ¿no? Es decir, Stranger Things no hace no mucho fue un impacto también en la conciencia juvenil. Pero lo que sucede es que hay una cierta aceleración en la presentación y en el consumo, y a la par, simultáneamente, hay un rescate del pasado. Es decir, hay como dos tiempos que se juntan, ¿no? Es decir, como si fuera una coordenada borgiana, digamos. La idea de la aceleración va empujando a todas estas producciones y se agotan rápidamente en el consumo, y aparece una nueva y se está esperando eso, aparece The Truman Show, ¿no? Es decir, cuando termina una historia, enseguida el público se queda atónito durante un instante frente al vacío, pero luego inmediatamente solicita una nueva. Entonces, como nosotros no somos deterministas, rescatamos del pasado el cine en tanto cultura, en tanto poética, en tanto estrategia narrativa, en tanto dramaturgia de las imágenes en movimiento. En ese marco, las series son un tema muy atractivo porque todo el tiempo vemos que los medios radiales, televisivos, fundamentalmente los radiales, están recomendando, ¿no? Es decir, eso es interesante. Y algunos los consumen con mayor lentitud, otros más rápidamente, otros se pasan horas y horas frente al televisor. Por ejemplo, yo el domingo tuve la oportunidad de ver una maratón de Mayors of East Town, es decir, algo así como María de Hurlingham o de Avellaneda, ¿no? Es decir, una muchacha policía que tiene conflictos determinados y que incluso compartíamos con Juan Manuel Artero un entusiasmo inicial
y luego una cierta decepción, pero lo desarrolla en todo caso luego esta Mayor of Easttown. Y le pregunto a Juanba, ¿qué tiene en el casillero para charlar? Bueno, yo vi el documental, como te comentaba, chino, Sherman's March, sería en castellano La Marcha de Sherman, Ujú. que bueno, mientras veía el documental me enteré de esa historia, porque básicamente lo toca. Es un documental de la década del 80 de un cineasta que se llama Ross McElwee, que está muy relacionado al cine documental en primera persona, a incluirse él dentro de los relatos, ¿no? Como más allá de la temática, de cierto contenido más universal, él aparece siempre, digamos, como esta idea más quizás del documental un poco más posmoderno que surge después de la década del 70. Eh, el documental trata en primer término sobre esta gran marcha del general Sherman de los estados del norte, que él hace una marcha, se llamó la marcha hacia el mar, que él va recorriendo y destruyendo distintos estados del sur, Georgia, Virginia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, y termina ganando, digamos, todas esas batallas. Es como una gran campaña que dura como 2 o 3 años. Y el documental en principio arranca con esa premisa de que este cineasta, que es de Carolina del Norte, justamente uno de los lugares atacados por Sherman, decide hacer un documental sobre ese general, pero también se mezcla con que a él lo había dejado su pareja en ese momento, y entonces el documental todo el tiempo está intercalando esa historia del general con su historia personal con las mujeres. ¿Y cuál sería el vínculo Porque conceptual para que se establezca esa perspectiva del yo? yo creo que lo que hace él ahí es también es una excusa. ¿La culpa a Sherman? No, lo que pienso que hace es que aparecen distintas mujeres, no solamente mujeres, pero hace como una especie de radiografía de la gente del sur, de distintos estados, Claro. porque a medida que va recorriendo los estados, va conociendo gente muy particular y Muy te interesante. da algunas puntas, como por ejemplo, conoce una mujer docente que es de la religión mormona, digamos. Y ella te habla, por ejemplo, de que Estados Unidos es el pueblo elegido, por ejemplo. Esa idea así racista y puritana que tienen, digamos. Ujú. O por ejemplo, dos chicas que quieren triunfar en Hollywood y hacen audiciones todo el tiempo. O por ejemplo, dos hombres ya grandes que deciden tomar una montaña y construirse ahí sus casas y viven con rifles, viven pensando que todavía que cada estado debe ser autónomo, digamos, viven pensando esa idea del antifederal, digamos. Como que te hace una radiografía más allá. Una palabra, la marcha de Sherman, sin intentar interrumpir tu interesantísima descripción, pareciera ser que dejó estructuras que no se modificaron ni siquiera con el final de esa guerra civil del siglo XIX, que zanjó las diferencias para un desarrollo histórico de Estados Unidos, pero que dejó casi una antropología, como lo que vos estás describiendo, ¿no? Es decir, que esos seres siguen pendientes un poco de un sur que aún no se ha unificado como nación, ¿no? Sí, tal cual. Incluso Sherman mismo, le pregunta a la gente que retrata, es completamente odiado por la gente, digamos. Está todavía muy vigente en la memoria la destrucción que él causó a esos pueblos según ellos, digamos, según esta gente, digamos. Claro. Como que es un general muy mal visto en el sur. En una palabra, es un documental anti-Sherman. Y en más de un sentido, sí. Y yo Podría diría ser. antinorte, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no se le reconoce esa identidad lastimada por la marcha de la guerra civil, ¿no? Sí, a mí me puse a averiguar un poco también, más allá del documental, qué tipo de guerra libró, y es interesante que lo que proponía era destruir absolutamente todo tipo de recursos económicos, arrasar con todo porque decían los del norte que con eso iban a debilitar completamente al sur y así iban a ganar la guerra. Entonces se le llamó como tierra arrasada Claro. todo lo que él tocaba, porque los ferrocarriles, la economía industrial, la economía agraria, incluso se mataba el ganado, todo más allá de servía no solamente para que los soldados pudiesen, digamos, vivir, establecerse en esas campañas, sino
para aniquilar absolutamente todo lo que había. Pero el tema era que esa sociedad era una sociedad esclavista. Y la idea de mantener la producción agraria, feudal, esclavista, que tenía... estoy mezclando dos situaciones históricas diferentes. Una cosa eran los esclavos reales, esclavos, esclavitud negra, y feudalismo territorial, lo que daba como resultado que esa economía era exactamente lo contrario de lo que estaba diseñando el capitalismo moderno en Estados Unidos. Digamos que la construcción del capitalismo moderno, de la perspectiva del norte, era el arrasamiento y la destrucción del pasado, que era ese exactamente. Claro. Pero ¿qué sucede? Esa falta de empatía que tenía Lincoln para abajo tiene que ver con lo mismo que pasó acá en la Argentina, ¿no? Es decir, la idea de una guerra civil que aún no ha terminado. Es decir, en el sentido histórico del término, culturalmente hablando, nosotros tenemos 30.000 desaparecidos y golpes de Estado y economías destruidas y pueblos sometidos. Esa guerra, que era una guerra de fundación de la modernidad, ¿no? Es muy interesante lo que decís del documental, porque al hacer esa antropología encuentras seres que dan el síntoma de que aquella guerra fue en más de un sentido injusta. Uno piensa en la película de Griffith, el fundador del lenguaje cinematográfico, ¿no? Es decir, como todos se lo reconocen, era un sureño racista que hace el nacimiento de una nación, justamente, ¿no? Sí. Y que exalta el Ku Klux Klan, es decir, como idea de que el sur era en definitiva un lugar donde había que conservar. Uno podría pensar en la literatura de Faulkner, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué opinas vos? Sí, también, pero justamente lo que tiene eso es mucho más liberador en el sentido de que no es una postura a favor del sur esclavista, lo de Faulkner, ¿no? Sino que claro. Todo lo contrario. Entonces también cómo desde la derrota pudieron entender eso también, ¿no? Y cómo también eso, que ya por ahí es una cosa que se repite, pero cómo también los escritores del sur de Latinoamérica, digamos, de Sudamérica, encuentran también que se parece mucho ese sur de Estados Unidos a sus realidades en Colombia, en Uruguay, en Argentina, ¿no? Sí, García Márquez decía que Latinoamérica empieza en el sur de los Estados Unidos, claro, ¿no? Sí. Que incluso, bueno, son territorios expropiados a México también. Todos vemos cuando se habla de San Francisco, Los Ángeles, son todos nombres castellanos. El lugar más duro de la derecha norteamericana es Texas. Sí. Es decir, por algo ese proceso de una manera de construir la modernidad que es desigual. Hace poco No Man Land, la película que ganó, demuestra también que esos paisajes tan hermosos que nos presentan están llenos de la miseria de la cotidianeidad, ¿no? Para ausencia de trabajo, una modernidad que no ha cumplido y que deja lugar a ese resentimiento histórico, ¿no? Sí, incluso también aparecen testimonios que me estoy acordando, como una chica joven que dice que, en la década del 80, que la esclavitud debería ser legal, optativa, digamos, una chica de 30 años que está diciendo eso en un lugar de Virginia, por ejemplo. La gente tendría que poder elegir si quisiese ser esclava también. Todavía se dice eso. Y eso explica, por supuesto, el racismo norteamericano con respecto a la negritud. Porque es la relación de la famosa dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Es decir, el día que el sur blanco reconozca esa tan hermosa canción que yo siempre menciono, Stranger Fruit, ¿no? Es decir, los negros colgados de los árboles como si fueran frutos extraños, ¿no? Pero no es solamente el tema de la negritud o de la esclavitud, es el tema de la transformación histórica de la modernidad en el capitalismo contemporáneo, ¿no? La fuerza de la religión también en esa zona, de los mormones, los adventistas. Un refugio, claro, sí. Sí, además culturas que también fueron influidas por Francia, lo que quedó de España, que no es solamente los blancos puros del norte, ¿no? Y ese documental está en la plataforma. Yo lo pude ver porque lo conocía, lo quería ver y lo descargué, lo bajé de torrent. Sí, que no le damos ninguna orientación a nuestro espectador. Yo creo que en algún lado puede estar Sherman's March. Tiene que estar igual en internet. Está. Sí, la marcha de Sherman. Claro.
Solo una cosa más sobre Sherman. Por algo los norteamericanos le pusieron a su mejor tanque Sherman. El tanque Sherman. Yo lo conocí en Magdalena, yo fui al servicio militar ahí, en tanques, y donde era jefe de todas las áreas de tanques, el general Onganía, el tristemente célebre general Onganía, que es muy interesante porque los oficiales siempre iban con botas altas y fusta bajo el brazo, como la antigua caballería. En el fondo los tanques son caballería blindada, así se llama. Y esa caballería en la Segunda Guerra se le puso al tanque más importante norteamericano, tanque Sherman, porque justamente había que entrar y arrasar, ¿no? Es decir, no había ninguna posibilidad. Qué interesante pensar en un documental que te libera todas estas reflexiones. Sí, totalmente. Hagamos una pausa para que después nos hablen de cómo es el juego del ajedrez hecha por una muchacha huérfana. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter Buenas noches, ¿cómo están? Aquí volvemos a conversar en nuestra columna de cada viernes, esta vez con una propuesta diferente que por supuesto se vincula con el cine y aquello que amamos, que es el lenguaje cinematográfico como construcción de mundos, de imaginarios, de sentidos, pero vamos a abordarlo ahora desde lo sonoro, desde el lugar de la escucha de la palabra, de la escucha del testimonio, de la escucha de las anécdotas de quienes forman parte de nuestra historia cinematográfica argentina. Estoy hablando de una serie de podcast que se llama Graciela Borges, Mi vida en el cine, que fue producida por Film and Arts, un canal también dedicado a las películas en relación a la multiplicidad de diálogos que hay entre el cine y la televisión.
En este podcast, Graciela Borges narra en cada uno de los episodios sus aventuras, sus anécdotas, sus recuerdos de todos aquellos personajes que ha construido en su carrera actoral. Los capítulos son súper breves, de 10, 8, 5 minutos, 15 minutos como máximo, y va desde contar cómo fue recibir el premio Goya por la película que ha hecho con Alejandro Doria, hasta contar su participación en La Ciénaga, la película de Lucrecia Martel, que la tiene a Graciela Borges como esa gran madre articuladora de familia que pone en crisis todo lo que es una familia y todo lo que es la articulación del lazo social con la clase media. También en la película, en los podcasts, perdón, habla de sus viajes por otros países a presentar sus películas, como el viaje a Brasil, uno de los episodios que más maravillosamente narra, se llama Vai mi niña, Gigantois, que es cuando ella va con Raúl de la Torre a Bahía y conoce a esta mujer que es una Mãe de Santo y que narra particularmente cómo ella va, la encuentra, y si escuchan el episodio presten atención a las texturas no solo de la voz reconocida ya de Graciela Borges, sino a las texturas de la calidez con la que cuenta la escena de encuentro con esa Mãe de Santo. Habla por supuesto también de La Terraza, su trabajo con Torre Nilsson, el vínculo con Leonardo Fabio desde lo actoral, que fueron parte de los actores de esta película de Nilsson, pero también en otro episodio habla del dependiente y de cómo construir ese personaje emblemático de nuestra cultura nacional, que es el personaje de la señorita Placini en El dependiente de Leonardo Fabio. Así, cada uno de los episodios que recorren este podcast de Graciela Borges, Mi vida en el cine, recorre un poco en nuestros oídos las historias de las imágenes de esta actriz, que sin duda será una de las grandes actrices argentinas, pero al mismo tiempo recorre la historia de nuestra cultura. En cada uno de sus diálogos, ella expone muy bien quiénes son los actores y las actrices con las que se vincula del mundo de la cultura, ¿no? Desde Nilsson, Beatriz Guido, hasta Carnevale, digo, hay una multiplicidad que habla también de la cultura argentina que me parece interesante de ser escuchada, y que donde cada película que ella protagoniza o participa en su recorrido también forman parte de cómo nos cuentan la cultura. Así que esa es un poco la propuesta de hoy, contarles para que puedan no solamente escuchar, sino también imaginar junto a la voz de la Borges esas imágenes que circulan en su memoria y que también son parte de la memoria cultural de nuestro cine. Bien, estamos con esa promesa que habías hecho, Juan Bellini, sobre la miniserie esta, o la serie, Sí. Gambito de Dama. Sí, porque después de mucho tiempo, en realidad la primera vez puse Netflix en mi casa, o sea, cuando todo el mundo tiene Netflix, yo recién ahora lo tengo, pero bueno, viendo lo que había, me pareció, darle una oportunidad a algo que había escuchado que se le había nombrado mucho tiempo, esto que vos decís, Chino, que en los programas de radio se habla mucho también de series y que siempre se recomiendan. Nosotros, más que recomendar, analizamos, y no es una pedantería, sino que es lo que tratamos de hacer todos los viernes. Y me sorprendió en algunos aspectos gratamente. Es la historia de una chica huérfana que juega al ajedrez y que siempre está huérfana de alguna manera, pero me pareció, por eso, más interesante de cómo lo planteaban, porque lo planteaban casi como una lucha feminista, y me parece que no es el personaje de esa manera, sino que incluso tiene problemas con el padre original, pero en realidad quien casi la mata es la madre original, ¿no? Después también hay un montón de hombres que se juntan para ayudarla, y me pareció una buena mirada sobre la Unión Soviética, que es algo que no suele abundar en el cine o en las series estadounidenses, porque en un momento, por ejemplo, se juega un torneo en Estados Unidos, son dos personajes inventados, entonces hay un campeón de ajedrez soviético y está la KGB.
Entonces, cuando yo veo eso, que está la KGB, digo, bueno, otra vez el lugar común de mostrar que está la KGB. Pero cuando viaja la protagonista a Moscú, va con alguien del Departamento de Estado, o sea, como que esas cuestiones están ahí y ven en la Unión Soviética eso, la pasión por el ajedrez que también se transporta, que se ve en las calles, por ejemplo. Eso me pareció eso, un logro y que también, ¿por qué ganaban? Algo que también lo había visto en una película sobre Bobby Fischer, que se llamaba Pound Sacrifice, que se estrenó en el 2015 en los cines de acá, pero era eso, en esa película de Bobby Fischer con Tobey Maguire, presentaban a los rusos soviéticos, digamos, como haciendo una especie de clan donde ellos se unían para derrotar, para que nunca pudieran llegar los norteamericanos. Y se lo veía eso casi como algo de hecho como mal, digamos. Y acá está bien como hecho. Guerra Fría. Por eso, pero acá está bien pensado decir, bueno, eso es el héroe colectivo, si se quiere. Y cuando Estados Unidos recién lo entiende en esta serie, es cuando la chica gana. O sea, cuando tiene también los consejos de otros ajedrecistas norteamericanos, ¿no? Incluso el respeto del campeón del mundo que es soviético. Sí. Y la felicitación. Sí, muy amable, sí. Sí, lo respeta y no tiene ningún resentimiento de haber perdido con él, ¿no? Por eso, y es como... Porque lo que hemos visto, no solamente antes de la caída del muro de Berlín, sino en líneas generales sobre la relación Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, siempre muy parcializada la cuestión. Y me parece que esto no la tiene, digamos. Me parece que también cuando uno veía el tráiler de la serie, eso ni aparece, por ejemplo, porque parece que fuera más importante otras cosas, pero me parece que esa es una de las cosas importantes también, el hecho de estar bueno con problemas de drogas o problemas... Sí, es alcohólica, ¿no? También, sí. ¿No? Pero las drogas las conocen justamente en el orfanato, ¿no? En una época... Claro, y ahí también aprende el ajedrez en el orfanato. También. Porque hay un portero sí. que en el sótano hace partidas solitarias y ella un día, buscando algo de lo cual aferrarse, ¿no? Como niña, porque ella viene de un accidente o de una historia que no se comprende bien al principio. Un accidente que parece que es provocado por la madre, claro, que suicida y que ella se salva de milagro, digamos. Claro, exactamente. Y ella queda con ese trauma existencial y real y va a un instituto en el que encuentra el ajedrez como una salida. Y es muy interesante pensarlo en términos... ¿Cómo se llama la actriz? Se llama Anya Taylor-Joy. Y es argentina, o mejor dicho, estuvo en la Argentina, nació en no sé dónde. En Miami nació. ¿Dónde nació? En Miami, pero creo que vivió como 6 años acá. Sí, vivió acá y tiene un lenguaje en castellano que parece profundamente porteño. Porteño, sí. Sí, muy simpática además. Y a mí me hizo acordar mucho también el personaje de la muchacha de Stranger Things, esa especie de circunspección de alguien que tiene que realizar una tarea casi titánica para tener una identidad, ¿no? Y devora los libros de ajedrez, las partidas de los grandes maestros, ¿no? Se enfrenta como si se jugara la vida en esos torneos, desde muy niña. Crea un clima muy interesante la serie, en donde, en principio, por supuesto, en un mundo de hombres, varones, pero de hecho de grandes ajedrecistas, ella no los cuestiona, no los asimila, los estudia, los respeta y los analiza y supera incluso en sus evoluciones en el tablero. Pero pensar el tablero como un lugar seguro frente a la inseguridad de su existencia, ¿no? Es un lugar en el cual las reglas son claras, pero las posibilidades de imaginación son infinitas. Entonces, uno puede saber el movimiento de las piezas, como en la vida misma, pero lo que también debe hacer es que esas piezas se muevan anticipando un futuro. Y eso son lo que ella ve hasta en los techos, cuando imagina. Es muy interesante eso, ¿no? Ella imagina las jugadas. He visto otros films donde alguien le pregunta al otro, discúlpame,
¿cuántas jugadas viste ya antes de mover eso que hiciste, ¿no? Y él dice 4, 5. Es decir, las posibilidades de la vida y las posibilidades del tablero tienen que ver con cómo decido ahí para arribar al triunfo soñado, que es, en última instancia, derribar un rey. Es decir, porque en el fondo es un juego estratégico de guerra, simbolizado en estas piezas. Hay peones, hay alfiles, hay torres, almenadas, hay caballos, y además los desplazamientos son tan poéticos. Recordemos que el ajedrez es una invención india o hindú, ¿no? Es decir, que fueron grandes maestros. Cuando uno piensa que los países asiáticos desarrollaron extraordinariamente las matemáticas, o el ajedrez, o la racionalidad, que creemos en Occidente nos pertenece, pero que en realidad tiene que ver con grandes personajes de la India, jugaban ajedrez con figuras humanas disfrazadas, ¿no? Después también se trasladó a Occidente eso casi como un juego medieval. Es una palabra, gambito de dama, que además tiene que ver con la idea de que ella es una muchacha, ¿no? Que es un movimiento del ajedrez, es uno de los movimientos del ajedrez, ¿no? Es en el fondo esa lucha por entender que a través del tablero ella puede salvarse, pero que el tablero de su vida está desordenado, ¿no? Sí, su vida es como eso, es un desorden, pero también recibe algún tipo de solidaridad. También es interesante la madre que la adopta, la que también tiene un montón de problemas. También eso, se van a México, se van a Francia. Los lugares también son importantes y otro mérito me parece, yo no sé jugar al ajedrez, digamos, o sea, no es un juego que conozca, y sin embargo no me importa en el desarrollo de la serie, o sea, porque está bien narrado, le creo a lo que pasa, cuál es el conflicto, y aunque no lo entienda, no es algo que me importe conocer. No pesa técnica. negativamente que no entiendes el juego, porque en el fondo lo que vos sentís es que lo que hay ahí en juego es dos choques de imaginación y de la artillería de la realidad que está bien planteado, está lógicamente planteado, aunque uno no comprenda que el desplazamiento de un caballo son 3 movimientos para un adelante y uno para el costado. Seguro, eso no importaría demasiado, porque lo que importa es cómo ella va percibiendo, porque incluso tiene un alter ego joven también, de su misma edad, ¿no? Sí. Mucho no recuerdo ese personaje. Sí, que es como el ganador típico, digamos. Pero que no la subestima, ¿no? No, de hecho hasta tienen relaciones entre ellos después, porque también pero él es muy inseguro también, ¿no? Está esa cuestión de la inseguridad, él es como una especie de galán, el joven que todos quieren ser, digamos, y eso, y tiene una relación de que los dos están un poco solos también en este mundo, ¿no? Y que también descargan un montón de cosas con el ajedrez, o sea, como algo donde vos, como vos decías, Chino, donde se sienten seguros, ¿no? Que eso le pasa también a muchos artistas que dicen que en el escenario es el lugar donde más se sienten seguros y que después en lo que es bajar del escenario les cuesta. Y hemos visto muchos ejemplos de artistas, ¿no? En la música, por ejemplo, la seguridad que tienen en un escenario, y después los hemos visto. Charlie Parker. Sí, Charlie Parker, el otro Charlie, nuestro Charlie García, ¿no? O sea, un montón de artistas que... Kurt Cobain, claro, sí, es infinito eso, ¿no? O sea, la seguridad que se puede tener en ciertos lugares, incluso también desde lo más negativo, ¿no? Porque Woody Allen, que es un director que uno admira mucho, y después cuando se entera algunas cosas de su vida personal, es una cosa increíble cómo comparar Annie Hall con su vida personal, ¿no? Claro. O sea, donde muestra un humanismo que no lo muestra en la vida. Pausa. She's got it, yeah, baby, she's
noches, acá Juan Artero reportando para Panorama del Cine desde la ciudad de Tandil. Sé que estuvieron hablando al aire de Mare of Easttown, la serie que acaba de terminar el domingo pasado por HBO, la miniserie protagonizada por Kate Winslet. Yo también la estuve viendo, también la terminé, la vi a la par de la transmisión, así que también la terminé el domingo. Mare of Easttown pertenece a la siempre revisitada tradición definida por el dicho popular pueblo chico, infierno grande, y siempre esas historias tienen algo que me atrapan, así que desde el primer capítulo que la estoy viendo y me pareció muy interesante el hecho de que sea una localidad real, que es algo que me parece que siempre falta en nuestras ficciones argentinas, la mención a lugares y a personas reales. La serie podría haberse llamado acá en Argentina, esto es un poco en chiste, pero es así, digamos, una traducción localizándola, María de los Hornos o una cosa así, porque Mare es la protagonista y Easttown es la pequeña localidad donde transcurre este policial, pero que es el relato de una sociedad en crisis, la sociedad norteamericana, donde todo parece desmoronarse, la familia, los lazos vecinales, las amistades, y donde hay violencia y hay muerte. Con el correr de los capítulos de Mare of Easttown se fueron abriendo nuevas tramas y subtramas que me parece que hacían perder la esencia del relato o la potencia que estaba en el primer capítulo, y creo que esto tiene que ver con una estrategia de las series contemporáneas de sobrevivir en la programación de un canal o en el mismo universo de las series, que imagino en un nivel debe ser muy competitivo, y esto creo que tiene que ver con incorporar temas, personajes y hasta géneros que abarcan una variedad de posibles sectores espectatoriales. La serie es un policial, pero hay capítulos en los que tiene muchos momentos de comedia o hasta de drama romántico adolescente, y en ese sentido me parece que se acerca al pastiche y que se desvanece un poco esta potencia del primer capítulo. La serie es de HBO, como había dicho al principio, y está, en ese sentido, tiene atrás el fantasma de The Wire, que también era un relato policial sobre un pueblo, en ese caso Baltimore. Y menciono The Wire porque mientras estaba viendo Mare of Easttown, también estuve viendo la primera serie del creador de The Wire, David Simon, que se llama The Corner. También la hizo para HBO y fue en el año 2001. La subieron hace poco a un sitio que van subiendo películas y series online, así que la vi. También son 6 capítulos. Me parece que hay una distancia enorme a favor de The Corner. También es el relato de una ciudad chica en Baltimore, una sociedad que está rota por el avance de la heroína, que afecta a grandes y a chicos. Bueno, comparándolas un poco, que fue lo que iba haciendo a medida que veía las dos a la vez, creo que en Mare of Easttown hay como una sobreestetización de todo, dada en particular por la fotografía y por la banda sonora, que nos quiere hacer ver bello quizás cosas que no lo son. Y en cambio The Corner toma un camino contrario, y yo creo que no tengo otra forma de decirlo que no sea que nos muestra las cosas tal como son. Y en ese sentido creo que The Corner es un buen ejemplo de esa frase que dice que es bello porque es verdadero. Mare of Easttown y The Corner, 2 series de HBO de 2 momentos distintos, pero que tienen coincidencias y también diferencias. Voy a leer
unos textos de Gustavo Fontane y de Gloria Peirano, de una publicación de la Facultad de Bellas Artes, dice acá el título, aunque ahora se llama de Artes, El lago helado. Gustavo Fontane es, como muchos saben, no todo el mundo, un realizador respetado, reconocido, que tiene una concepción de lo que podríamos llamar el tono, el estilo, la forma, ligada a una gran asepsia, a un distanciamiento que ha construido fils ligados al fluir del agua, de los ríos. Ha hecho una versión estupenda del Limonero Real de Juan José Saer. Este texto lleva algo así como una especie de reflexión o de comentarios con ese aspecto de lo que es el hueco entre la realidad y el imaginario, de lo que llamamos poesía, ¿no? Mayo del 2015, dice, por ejemplo, llevo a mi padre al médico. Llovizna. Vamos a un consultorio en mármol frente a una plaza inmensa y vacía. Mi padre va serio. Lo veo viejo por primera vez. Va callado y se toma una rodilla para bajar del auto. En esos metros, desde el auto hasta la puerta, la lluvia nos moja un poco. Recuerdo 2 versos de Daniel Freidenberg. Acá me trajo el declinar de mi padre o el amontonamiento de los años. Junio del 2015, suena el timbre de mi departamento. Atiendo el portero eléctrico, no contesta nadie. El timbre vuelve a sonar con insistencia. Es tarde y me sobresalto. Entiendo que es arriba, directamente, en mi puerta. Abro y me encuentro con Delia, mi vecina de piso. Una viejita con apariencia de ñomo. Me pregunta si tengo Ribotril o cualquier tranquilizante. Veo a Delia en la puerta del edificio. Aunque está inmóvil, sin bajar a la vereda, su cuerpo tiene una tensión, como si todo el tiempo amenazara con irse. De su brazo cuelga una cartera. Está lista para un paseo que no se decide a hacer. Pienso en los desesperados, en cualquier tipo de desesperación. Le saco una foto. Son interesantes estas reflexiones, estos imaginarios. Que son justamente muy urbanos, Chino, ¿no? A diferencia de lo que hablábamos de su cine, ¿no? Si bien La Deuda, que es la última película, también toca lo urbano. A partir de la secuencia de los obreros asfaltando la calle, me hago otras 2 preguntas. ¿Cómo son los equilibrios de los pesos en una estructura? Hay que pensar muy bien esto en cada secuencia. Ninguna puede tragarse a la otra. Su peso específico debe inscribirse de manera precisa e invisible en el conjunto. Y por otro lado, ¿cuál es la dinámica de la organización de las secuencias a lo largo de la película? ¿Queda definida desde el principio y se la mantiene? ¿O el propio devenir de la película provoca una acción también sobre la sintaxis? Interesante, ¿no? Creo que eres profesor de guión, ¿no, Juanba? Sí, es profesor en guión 4, yo lo tuve como profesor. Muy interesante, todas sus clases, la verdad. Y además abierto, ¿no? Al concepto de un guión no rígido, de una concepción... Sí, siempre pensando la idea del guión como algo que trasciende el guión de hierro y clásico, digamos, de que hay que conocerlo, pero hay muchas otras variantes de encarar una realización. Vamos a comentar un poco lo de esta miniserie o serie de 8 capítulos que fue impulsada por Kate Winslet, la gran actriz australiana, creo que es, ¿no? Sí. Y que ella compone un personaje. Vos, que tenés capacidad descriptiva del guión, ¿podés comentar un poco los personajes, en qué mundo se mueven? En un punto me hizo acordar a Twin Peaks, digamos, o sea, el tema del asesinato de una joven adolescente. Y ¿Quién mató a Laura Palmer? Claro, en ¿no? este caso, y pueden ser un montón quienes la mataron, ¿no? Es un pueblo de Estados Unidos que me parece que las series trabajan mucho el tema de no solamente las grandes ciudades, sino también los pueblos y las miserias que hay ahí, el tema de la drogadicción como algo muy problemático,
Entonces ahí hay mucho también de la cuestión de las familias destruidas, hay un suicidio, ¿no? O sea, Kate Winslet hace de abuela, o sea que ya es abuela en la serie y bueno, su hijo se suicidó, por ejemplo, y tenía problemas graves de adicciones, también tenía problemas psiquiátricos de una bipolaridad y aparece todo el tiempo eso, que también en la madre de su nieto también, que siempre se quiere recuperar y que no se puede, y después eso, las familias también, el tema de cierto machismo, de ir a pescar y de... No porque ir a pescar sea algo necesariamente machista, ¿no? Pero sí esas cuestiones de hombres solos, pero que también puede haber ahí en medio de eso algún abuso en una relación familiar, por ejemplo, ¿no? Y que me parece que eso está presente y también está presente en la escuela. Hay un montón de cuestiones dando vueltas, pero también es una serie, a diferencia de Twin Peaks, sí, mucho más oscura, ¿no? Porque David Lynch, en la imagen, tanto en Terciopelo Azul como en Twin Peaks, aparecen mucho los colores, ¿no? Acá es todo más oscuro, digamos, y la protagonista es una policía. Bueno, ¿viste, Juanpa? Vi el primer capítulo solamente, así que puedo desarrollar solamente el capítulo. Había leído una nota en Radar que me llamó la atención porque, bueno, es un pueblo ahí en Pensilvania y me llamó la atención eso de las series que trascienden un poco lo urbano. Y sí, coincido en que tiene algo parecido a Twin Peaks en el desarrollo, pero también justo lo hablaba con Juan Artero de que ese primer capítulo me pareció algo forzado en las acciones, en muchas de las acciones. Como por ejemplo Kate Winslet va en el auto y tiene que perseguir a una persona que justo por ahí la encuentra porque está haciendo algo malo. Me pareció eso, como que no, a diferencia de Twin Peaks, que Twin Peaks me parece mucho más sugerente en ese sentido, digamos, de que abre muchos caminos posibles de otro lugar, y esta me pareció un poco más enlatada, por así decirlo. Sí, igual coincido que Twin Peaks es una obra de arte y no, esta serie no, pero... Sí, reconozcamos que nuestra comparación va por el lado de una especie de ámbito común de lo que es la sospecha de las estructuras familiares, de arrojar al espectador a un universo de denigraciones permanentes, de ese barrio que en el fondo es un lugar donde emerge la ausencia de todo proyecto. Ella es una policía eficaz, inteligente, pero también está atravesada por estas contradicciones, ¿no? Y a su vez el tema del encuentro, por ejemplo, con niñas jóvenes secuestradas, ¿no? En la que hay una articulación entre su existencia personal, atravesada por estos conflictos, y también el deseo de la búsqueda de esta muchacha desaparecida, que luego va a ser otra también llevada al mismo lugar, pero que sirve para hacer una antropología. Por ejemplo, el secuestrador es un personaje que aparece muy rápidamente, brevemente, pero que da un indicio de lo que es la crisis norteamericana, ¿no? Un viejo bar que este hombre aparentemente sostiene medio entre trastos viejos y chatarra. No se sabe bien si es un taller mecánico, un bar para machos, digamos. Y en realidad no está funcionando eso. Lo que está funcionando es la locura de este tipo en relación a mantener el secuestro. No estoy espoleando, sino que estoy señalando que la construcción de los perfiles de los personajes son cada uno un síntoma de la crisis, ¿no? Y a su vez también creo que no solamente es oscura en su plasticidad icónica, en su configuración de un realismo sucio, sino también de una idea de acumular en el guión desgracias. No pasan segundos que no haya algo que no sea atroz. Y la vida no es tan así. Por suerte. Y claro, entonces me parece que ella, Winslet, en su percepción,
ha influido o quizás se ha rodeado de gente que ha estructurado, porque yo creo que es productor ejecutivo también, de un personaje muy atractivo y muy interesante. Ella es muy buena actriz, está desmaquillada, desaliñada, no se puede decir que está esbelta, pero sí tiene la potencia de una mujer que busca. Y eso quizás sea el mayor mérito de esta Maid of the East Town, es decir, o como decimos, María del lado oeste del pueblo, ¿no? Es decir, del lado oeste del pueblo, que es el lugar pobre, marginal, en crisis. Es una serie que ha sido comentada, que es interesante. Como ustedes bien dijeron, no alcanza los niveles de seriedad y de respeto al narrativo que a nosotros nos interesa, pero es mencionable. Yo quería comentar un poco la existencia en HBO de una serie que vi el otro día, Debs, que según me decías vos quiere decir algo así como desarrollador, ¿no? Y que acá lo entendemos más desde el macrismo como emprendedores, ¿no? Tiene si me lees la gacetilla. Dale, dice: Lily es una joven ingeniera informática que decide investigar a la empresa de tecnología para la que trabaja, pues cree que está detrás de la desaparición de su novio. ¿De su? Novio. Exacto. El tema es que hay un emprendedor, un desarrollador, que es un personaje de unos 50 y pico de años, barbado, de pelo largo, rubio, parece un vikingo, que tiene un poder económico tremendo, y que ha construido un mundo distópico prácticamente, de una especie de empresa en la que cuando ingresa el personaje de esta muchacha, que aparece como una especie de invitada a ser empleada y a ser parte de ese lugar, me conmovió, me interesó el uso plástico dramático de la luz, porque consiguen crear la idea de un mundo artificial. La ciudad entera se convierte en un mundo artificial. Las luces, salvo los momentos de cierta recreación doméstica en la que justamente aparece este clima, ¿no? Es un clima de fantasía, pero también de realidad, porque es impresionante las metáforas que pretenden lograr. ¿Qué es lo que buscan en esa empresa? Buscan poder controlar la energía para que los lleve a la reconstrucción de los infinitos detalles de cualquier acontecimiento del pasado. Entonces hay una pantalla en permanente burbujeo, como el ruido televisivo, que va formando como siluetas, como sombras. Es impresionante el diseño de imagen. También así ese lugar se presenta como si fuera una estación interespacial planetaria, pero es una fábrica, es un lugar donde se construye justamente algo que no se sabe exactamente qué es. Y hay una senadora que está interesada en eso porque se sabe que eso puede afectar la seguridad nacional, afectarla en el sentido de poder usarla. Entonces bajan un helicóptero, una delegación, pero no va a encontrar los datos centrales de lo que sí han visto ellos. ¿Qué han visto en esa pantalla? En blanco y negro, en ese burbujeo, como siluetas. La crucifixión de Jesús, por ejemplo, o Marilyn Monroe haciendo el amor con Arthur Miller. Entonces hay un debate al interior de la estructura esa de la empresa. El dueño, el jefe, no está totalmente satisfecho. Hay un niño de 15 años que está en una computadora, otra muchacha, hay un conjunto de empleados, no muchos, que son todos genios informáticos. Y todos trabajan para lograr ese resultado de la energía que pueda percibir lo que se quiera del pasado, lo cual sería para la seguridad y la estrategia militar impresionante, pero también al mismo tiempo para la recuperación histórica. La insatisfacción procede de que no está totalmente perfeccionado el sistema, porque apenas un milímetro o menos de tal, el grosor de un cabello que se desvíe, puede dar cualquier imagen reproducida que parezca aquella a la cual alude, pero que no necesariamente es. Sin embargo, hay dos ejemplos que se ven: a Marilyn de espaldas sobre el cuerpo desnudos de Arthur Miller, y eso es interesante porque toman lugares totalmente inciertos. Una imagen de hace 2000 años
o de hace 80 o de 60 años. Entonces, Debs se constituye en una especie de propuesta enigmática que la realizó Alex Garland, que es guionista de... fue guionista de películas de Danny Boyle, como hizo el guión de La Playa, el guión de 28 días después o algo así, la de los zombies creo que es. Sí, bastante prolífico en sí. Se ve que es un creador de mundos fantásticos, ¿no? Sí, Ex Machina también, una peli que medio bastante famosa que yo no vi, pero ha tenido mucho ruido esa película, Ex Machina. Bien. Nada más por hoy. Juan Barcellandi, Juan Bellini, la colaboración de Lía Gómez y Juan Manuel Artero. Yo, Carlos Ballina, los saludamos hasta el próximo viernes, entusiasmados con lo que hay. Invitados que las salas no las tenemos, esperando que alguna vez vuelvan a abrir y que la circulación de la vida vuelva a sus cauces más o menos normales. Hasta la próxima.